Bueno, ¿qué tal, chicas? Es un gusto para mí volverlas a ver en el blog. Hoy les traigo una super sorpresa. Por primera vez en gabyblog.com hice una colaboración y no cualquier colaboración. Me encontré en un grupo a Irta López, que tiene un blog llamado Introvertidamente Tuya, y les voy a presentar un poquito de ella y todo lo que van a aprender en este video, que espero les guste mucho. Bueno, Irta es psicóloga, programadora neurolingüística y coaching, no sé si se pronuncia Irta, tú me dirás. Bien, sí, sí. Ah, perfecto. Y ella en su blog se dedica principalmente a hablar sobre introversión. Esto es para mí fabuloso porque les voy a contar algo. Yo la encontré literalmente por azares del destino. Vi su blog, entré y me develó en una sola tarde muchísimos mitos que yo traía en la cabeza, desde hablar sobre timidez, extroversión, introversión. Les juro que quedé confundida, así como quién soy en este mundo cuando la leí, pero me parece que tiene una misión muy bonita y que yo quiero compartir con ustedes y estoy segura les va a funcionar bastante para sus emprendimientos, para sus blogs y en general para su vida y sus relaciones personales. Y es que Irta habla de la introversión no como una enfermedad, no como nada malo, es una parte natural, que mucha gente nace siendo introvertida, mucha gente se hace introvertida, y tenemos que aprender, ella enseña a sus chicas, a sus lectoras, a amar su introversión, a aceptarse como son, a quitarse todas esas telarañas que cargamos de que es malo, de que hay que curarlo, de que hay que aprender a ser extrovertidas. Y aunque es un proceso muy difícil que la misma Irta tuvo que pasar porque ella es una chica introvertida, es un proceso muy difícil, lleno de barreras. Creo que es una gran forma de crecer como ser humano. Y yo quiero que hoy Irta nos cuente más sobre el proyecto, nos hables así como a grandes rasgos, porque yo sé que todo tu blog es de eso y para que nos cuentes todo va a estar muy largo esto, sobre las diferencias entre una introvertida y una extrovertida y nos cuentes más de tu proyecto. Vale, pues nada, muchas gracias por la colaboración. Me parece súper interesante el poder aportar mi granito de arena a tus lectoras. Y sí que quería puntualizar, mi nombre se pronuncia Irsa, ¿vale? Ah, Irsa, sí, Ilsa. no pasa nada. Sí, se escribe con TH, es un error bastante habitual, no pasa nada, pero sí como lo suelo escuchar, pues para que todas tus lectoras no me llamen Irsa, sino que me llamen Irsa. Yo, es eso, Ilsa. como aquí en Canarias, claro, es Irsa, ¿vale? Ah, ok, Nada, perfecto. eso lo único. Como tú decías, sí, soy psicóloga y estudié PNL y también coaching. Y bueno, pues un poco intentando descubrir lo que podía aportar yo desde la psicología y desde todo lo que había aprendido, pero también basándome mucho en mi experiencia, porque todo lo que yo hacía a nivel de psicología era muy basado en lo que yo había vivido, en lo que yo había experimentado, lo que yo había aprendido. Pues hubo una experiencia que me marcó bastante de un taller en el que hubo una persona que me valoró negativamente por ser demasiado tranquila y otra persona que me valoró positivamente precisamente por eso. Y entonces ya ahí fui viendo esa doble visión que tienen las personas acerca de la introversión, que hay uno que siguen viéndolo como algo muy negativo, como que debería ser más motivadora, animada, más alegre a la hora de hablar, y otros que no, ¿no? Entonces empecé a reflexionar y claro, como es algo que me toca muy, muy de cerca, pues me he centrado en investigar sobre eso, en leer mucho y en crecer, en amar mi introversión y ayudar a otras personas a entenderla y amarla también, ¿no? Entonces, lo que te decía, o como tú me preguntabas, la diferencia entre extrovertidas e introvertidas, mmm, lo que yo he descubierto después de leer bastante es que Susan Cain fue la que ha establecido las dos diferencias principales entre una introvertida y extrovertida. Están, por un lado, en cómo ganan energía, es decir, cuando tú estás cansada, si eres introvertida, lo que vas a necesitar es aislarte, quedarte sola para poder recargar pilas, para poder sentirte mejor, ¿no? En cambio, una extrovertida cuando está cansada, realmente lo que necesita es salir al mundo y salir a relacionarse, encontrar otros amigos, hablar, eh, hacer cosas, ¿no? Entonces está sobre todo esa diferencia en cómo recargan energía las personas. Y después, por otra parte, está el tema de que las introvertidas somos personas que nos gusta mucho pensar antes de hacer las cosas. Necesitamos reflexionar, recoger información, analizarla,
ver cómo van a sucederse las cosas, anticipar, y después ya actuar, ¿no? Diseñamos un plan y todo lo demás, y ya después vamos dando pasos. Pero se lleva un buen tiempo, la primera fase de planificación y de reflexión se lleva mucho más tiempo que la fase de acción. En cambio, las extrovertidas son personas que surge un plan y actúan y ya después lo pienso. No lo pienso en plan, actúo sin pensar. Hombre, es algo positivo, pero es eso, actúan y ya después en base a lo que han hecho, pues ya ven, pues sí, pues no, pero no hay mucha fase de reflexión, de análisis, ¿no? Entonces está al revés, hay mucha acción y menos reflexión. Esas son básicamente las diferencias. Claro que todo eso afecta en un montón de cosas en nuestra vida, en nuestras relaciones personales, en cómo nos desarrollamos en el trabajo, en cómo nos desarrollamos como padres, en nuestras parejas. Vale, eso son dos cosas muy básicas, pero que afectan en muchos ámbitos de nuestra vida. Wow, no, sí, yo, así ya, con esa definición fue así de soy extrovertida. Mis ayudadas lo saben, mis lectoras lo saben. Tengo una idea, me vuelco sobre ella y ya después es como, sí, pero ¿cómo era? Y me tengo que regresar porque ya la regué. Había leído en tu blog algo sobre procesos bioquímicos. ¿Qué nos podrías decir de esto del cerebro, más que nada? Vale. Sí, claro, las dos diferencias que yo te he dicho van muy relacionadas con la biología o con la química de nuestro cerebro. En el caso de las personas introvertidas, somos más sensibles. Yo explicaba en un artículo que es como que la puerta de acceso de todas las cosas que suceden fuera y dentro de nosotras mismas al cerebro es como que está mucho más abierto, entonces nos llegan muchas más cosas y nos saturamos. Entonces cuando estamos ahí fuera, percibimos muchas más cosas que lo que hace una persona extrovertida, ¿no? El cerebro de una persona extrovertida no capta tantas cosas, nosotras captamos más, nos cansamos y por eso necesitamos irnos a un entorno tranquilo, silencioso, sin mucha gente haciendo cosas, sin mucho ruido, para que nuestro cerebro pueda bajar esa activación, ¿vale? Para que toda la actividad que empezó a funcionar cuando recibió estímulo se calma, como ponerse a cero y ya después volvamos a poder pensar mejor, ¿no? En el caso de las personas extrovertidas, pues eso, tienen un cerebro que se activa menos. Y después, por otra parte, se activan zonas diferentes del cerebro. Vale, en el caso de las personas introvertidas, las sustancias que hacen que nuestro cerebro funcione, que es básicamente la acetilcolina, activa unas rutas diferentes, unas partes diferentes del cerebro. Sobre todo la parte frontal, la parte del cerebro que está aquí delante y que está relacionada pues con la planificación, con el análisis, con la organización, todo ese tipo de cosas. Y después, en el caso de las extrovertidas, la parte del cerebro que más se activa, que son rutas que funcionan a través de la dopamina, están aquí detrás en el cerebro y son las relacionadas con la acción, con actuar, el pasar a la acción. Y son más cortas. Para llegar aquí detrás, la dopamina tiene que recorrer menos camino, es más rápido. En cambio, para llegar desde la médula hacia la parte de delante, se pierde mucho más, es mucho más largo. Por eso también a nosotras nos cuesta más reaccionar, por ejemplo, hacernos una pregunta, es como que, vale, llega la pregunta, pero de aquí a que yo, claro, pasa por la zona del cerebro donde yo conecto con mis emociones, con recuerdos del pasado, con recuerdos del futuro, con cómo la otra persona va a reaccionar, con lo que es como que se despliega delante de nosotras una cantidad de temas tan diferentes relacionados con esa única pregunta que nos han hecho, que nos cuesta mucho más dar una respuesta, ¿no? En el caso de las extrovertidas es como pregunta, respuesta. Solo se activa una parte pequeñita del cerebro y es directo, ¿no? Y entonces, bueno, eso básicamente, ¿no? Hay más cosillas, pero en general lo que te comentaba de las diferencias básicas es eso, es la sustancia que utiliza nuestro cerebro, que es diferente y que activa diferentes zonas del cerebro, y eso nos lleva a unas personas a ser o a actuar de manera introvertida y a otras de manera más extrovertida. Ahora entiendo por qué me preguntan y respondo lo primero que se me viene a la cabeza y después digo, creo que debía haber dicho otra cosa. A ver, ¿cuánto nos estás develando esta tarde, mañana, a la hora que vean este video? Una cosita que yo tenía como muchísimo mal aplicado es que yo de chiquita era muy, muy extrovertida. O sea, yo brincaba, saltaba y bueno, todo lo que dijiste, así me pasaba.
Pero llegando a a la adolescencia, tuve un problema fuerte de una ruptura familiar, mi papá falleció, problemas con los primeros gustos amorosos y todo este rollo, y mi autoestima se fragmentó muy feo, me hice chiquita, chiquita, chiquita. Entonces yo llegué a la secundaria pensando que era introvertida, que me había vuelto introvertida, porque me aislé, porque no quería platicar con nadie, muchas cosas. Pero hay un mito que ocupamos igual, y mi hermana también me lo preguntaba. ¿Cuál es la diferencia entre una tímida y y una introvertida? ¿Es lo mismo que no es lo mismo? Y creo que no, así que cuéntanos. Vale, no, no son lo mismo, pero la cuestión es que están muy relacionadas y que es muy frecuente que una persona introvertida sea tímida. Básicamente la diferencia está, como te decía, una persona introvertida está sola porque los estímulos de relacionarse con otras personas o estar fuera en el mundo le agotan, físicamente le agotan. Es como que su cerebro no puede absorber más y necesita retirarse. En cambio, una persona tímida, si no se relaciona, si no sale al mundo es porque es insegura, porque se siente mal consigo misma, porque no tiene confianza en sí misma, porque quiere que los demás no la van a aceptar, que los demás se van a burlar, que no la van a valorar. Vale, es sobre todo un tema de inseguridad y de miedo. Entonces, como tú ves, ahí en la introversión no hay miedo. Lo que pasa es que, claro, estamos en un mundo y en una sociedad extrovertida. Y yo, siendo introvertida de pequeña, yo he sido tímida porque no se aceptaba y mi introversión era como, ay, qué niña tan tranquila, qué callada, no se relaciona con los demás, le pasa algo. Claro, eso yo, introvertida como soy, introvertida, introspectiva, sensible también, que analizo mucho eso, claro, yo me lo voy creyendo y es como, ah, pues será que sí que tengo un problema, ah, pues sí soy insegura, ay, pues no me relaciono con los demás porque es que les tengo miedo. Y no, si yo de pequeña hubiese sabido que lo que me pasaba era que necesitaba relajarme, que necesitaba también encontrar entornos tranquilos, más relajados, igual no hubiese sido tan tímida después en la adolescencia, ¿no? Una persona introvertida puede ser perfectamente una persona con una confianza en sí misma muy buena, con mucha confianza, con mucha autoestima, pero aún así seguir quedándose en casa, porque a lo mejor ir al trabajo, claro, es que el mundo está hecho para extrovertidos, entonces vas a clase con 30 personas, o vas a la universidad, en mi clase había como 150 personas, después o en el trabajo, en la guagua, ruidos, todo es actuar rápido, actuar sin pensar, relacionarte con gente, todo es muy estresante. Entonces, claro, yo después cuando estoy en casa, cuando yo puedo elegir, elijo quedarme a solas y elijo estar en un sitio tranquila, ¿no? Pero eso significa que soy tímida, no. Yo creo que tengo confianza, creo que estoy bien, lo que pasa es que necesito mis momentos de soledad, ¿no? Pero es eso, que están muy relacionados, muy vinculados uno con otro, pero como tú dices, también hay personas extrovertidas que les gusta relacionarse con los demás, que les gusta relacionarse con los demás, a las introvertidas también nos gusta, pero un grupo grande es lo que les gusta a las extrovertidas, ¿no? Pues puede haber extrovertidas también tímidas perfectamente y sufren más porque, claro, necesitan a la gente mucho más que una introvertida, pero está ese miedo, esa inseguridad, ese lo que están pensando de mí, bueno, pues esas dudas, ¿no? Y es lo que te digo, es independiente. Una introvertida puede ser tímida o no, y una extrovertida también puede ser tímida o no. Perfectísimo, nos has desvelado un misteriazo, porque sí, yo ocupaba mal el término, yo asociaba introversión con timidez y que fueran lo mismo, y ahora veo que no. Esto también me provoca pensar mucho que como extrovertidas, y como tú dices, vivimos en un mundo de extroversión, nosotros también hemos forzado un poco a la introvertida a creer que es tímida y a forzarla a pensar que lo que está haciendo es malo, ¿no? O sea, yo tengo una hermana. Después de leerte dije, Dios mío, mi hermana era introvertida, siempre fue introvertida y nadie se dio cuenta. Todos pensábamos que era rarita porque de chiquita era muy callada, le gustaba quedarse en su mundo, y mi otra hermana era súper extrovertida, bailaba, cantaba, ya estaba dando mil piruetas allá afuera, y mi mamá decía, hija, pero por favor, habla, di algo, ¿no? Claro. Como si tuviera algún tipo de enfermedad. Entonces me imagino que también eso las orilla a pensar o que tienen un defecto e intentar resarcirlo, ¿no? Y volverse de cierta manera extrovertidas. Y creo que para las lectoras, para quienes están viendo, si tienen algún amigo introvertido, si tienen alguien, sus conocidos que sea introvertido,
respetar que es algo que nació siendo así, es decir, son procesos mentales, Sí. y si los obligamos o los empujamos a ser como nosotros, estamos agrediendo lo que son. Entonces, Sí, y realmente es peor, ¿sabes? Porque si tú a un introvertido lo entiendes, lo respetas, realmente va a estar más dispuesto a salir y a estar con la gente que si lo forzamos. Porque es eso, si yo cuando estoy con la gente me dicen que no está bien ser como soy, estar tranquila, estar callada, pues yo me voy a ser más retraída, a aislarme más. En cambio, si yo salgo y veo que no pasa nada, que puedo estar escuchando, que puedo estar a un lado, que puedo participar poco y cuando a mí me parece bien y demás, poco a poco voy a tener más ganas de relacionarme con los demás, porque sé que se acepta como soy y que no hay ningún problema. Entonces es eso, tomar conciencia de hasta qué punto, como tú dices, los introvertidos somos como somos en parte por nuestro cerebro, no es porque nosotros tengamos un problema, sino porque nuestro cerebro funciona diferente. Y en segundo lugar, porque el entorno en el que estamos también afecta e influye en nuestro grado de apertura o de aislamiento, ¿no? También tomar eso en cuenta. ya he escuchado muchas veces. Bueno, la otra duda, Irta, bueno, yo ya sé que nos hablaste un poquito de esta parte de la reacción rápida y la planificación. Uh-huh. ¿Me podrías como puntualizar un poquito más ventajas y desventajas de cada tipo de cerebro? Sí, de personalidad, claro. Pues mira, básicamente lo positivo que tienen los extrovertidos es eso, es que son personas de acción, es personas que actúan y que no se piensan las cosas mil veces, sino que hacen que las cosas ocurran, ¿no? De alguna manera. También pues eso, son espontáneos, son más flexibles, eh, tienen más energía, son personas pues que se desenvuelven bien en entornos de trabajo en grupo, por ejemplo, o teniendo que hacer muchas tareas a la vez, en grupos grandes, ¿no? Son personas que se sienten cómodos y que pueden manejar bien situaciones sociales habituales del día a día. Lo negativo es precisamente pues eso, que el querer actuar los hace ser unas personas impacientes, que no toleran bien o que se frustran mucho si tienen que esperar o si tienen que estar a solas en un sitio, yo qué sé, las típicas conferencias académicas que a nosotros nos encantan y es como ves a un extrovertido así, como, ay, a ver cuándo se acaba esto, ¿no? Y es ese el aburrimiento, tener que estar solos, es como mucho tiempo a solas y ya lo pasan mal, ¿no? También hay un riesgo de adicciones a todo tipo de, pues, a la adrenalina, a sustancias, porque la gratificación inmediata que le aporta esas sustancias o esas acciones, que es lo que alimenta su cerebro dopamínico, por así decirlo, pues claro, es un riesgo, es un factor de riesgo. En el caso de las introvertidas, por ejemplo, el factor de riesgo es la depresión, porque somos personas muy conscientes de nosotras mismas, conscientes de nuestras diferencias, conscientes de las emociones de los demás, de las reacciones que causamos en los demás. Además, al no tener mucha dopamina en nuestro cerebro, la dopamina es la sustancia básica que regula el estado de ánimo, entonces eso nos predispone a la depresión. Eh, Después también pues el pensar demasiado, el decir voy a pensar, a pensar, pensar y nunca pasar a la acción, eso también es nuestra dificultad, el no poder hacer varias cosas a la vez, el tener que ir poco a poco. Déjame que eche mi vistazo por aquí para no dejarme nada importante. Vale, después también a nosotras, por ejemplo, como te digo que necesitamos tomar mucha información y analizar muchas las cosas para tomar decisiones, por ejemplo, también eso nos hace más difícil adaptarnos a los cambios. Es como que teníamos planificado algo, hemos pasado un montón de tiempo pensando en qué pasito vamos a ir dando y de repente te dicen, no, es que en vez de ir al campo vamos a ir a la playa. Entonces como, en serio, ahora tengo que pensar mil cosas más o mudanzas o cambios de colegio, todo, ¿sabes? Es como que necesitamos más tiempo, pero porque vamos a necesitar recoger mucha más información para darnos orden, ¿no? Para darnos tranquilidad también. Y bueno, lo positivo que tiene precisamente el ser tan conscientes de nosotros mismos y de los demás es pues una gran inteligencia emocional, porque sabemos cómo nos sentimos, sabemos
por qué estamos haciendo las cosas, tenemos también mucha empatía en lo que sienten los demás, en lo que pueden estar pensando o en cuáles son sus motivaciones. Escuchamos muy bien, porque como no necesitamos estar haciendo muchas cosas, es como, bueno, pues puedo estar tranquilamente aquí hablando contigo y que tú me cuentes lo que tú piensas, lo que tú sientes, y podemos ayudar a la persona a conectar con eso, ¿no? Haciendo preguntas realmente como trascendentales, ¿sabes? Y bueno, y básicamente el poder disfrutar de estar a solas, la creatividad también, porque la creatividad, aunque parezca que es algo que viene de la noche a la mañana, necesita mucha preparación, necesitas acumular mucha información y que de repente esa información que tú tienes dentro, un día o en un segundo, coja forma y coja sentido, ¿no? Pero necesitas un proceso muy grande anterior que se llama incubación para poder llegar a ese momento de iluminación, ¿no? Y bueno, que somos muy buenas planificando, organizando, analizando, ese tipo de cosas, sobre todo, ¿no? Ahorita me recordaste, en mi universidad nos daban un curso que se llama creatividad y era todo el proceso, Ajá. ¿no? De incubación, iluminación, que ya es lo último. Y Uh-huh. la extrovertida era como, recabación de datos, como, todo este rollo, ¿no? ¿Por qué no viene la iluminación así chispa? Así, así Exacto. que es la creatividad. Fíjate Mm. que ahorita dijiste algo bien importante. La planificación es muy buena, pero hay problema Mm. cuando hay cambio. Pero el Sí. problema con la extrovertida es que al nunca haber planificación también tampoco estás preparado para nada. Y es Claro. algo de lo que te quería preguntar. Bueno, en mi blog, yo soy una Uh-huh. extrovertida, siempre fui así como toda chispita, pero Uh-huh. tengo un blog de introspección, tengo un blog de Sí. filosofía, de filosofía personal para lograr emprender, ¿no? O sea, encontrar tu camino y tu lugar. Uh-huh. Y trabajo con muchas chicas que son un poquito más extrovertidas, es decir, que hasta que llegó ese momento en su vida en el que dijeron, diablos, tengo que planear en qué voy a emprender, o ya estoy emprendiendo y resulta que lo que estoy haciendo no me está llenando, ¿por dónde me voy? Como tú dices, es un proceso mental, es decir, ya me explicaste los caminos cerebrales. Uh-huh. Yo, por ejemplo, pues en mi trabajo ha sido mucho más difícil porque ha sido un viaje interno que va en cierta manera, contra mi naturaleza. ¿Crees Uh-huh. que nos puedas dar algunos tips de una introvertida para que una extrovertida lo intente aplicar a su vida? Es decir, nosotros tenemos que poner muchísimo más foco, nos cuesta muchísimo más decir, hoy voy a pensar en lo que quiero hacer de mi vida y de repente ya pasó una mosca y se te fue el avión, pues así, Uh-huh. y ya no sabes ni en qué estabas. Claro. Entonces, ¿habrá algún tip que nos puedas dar por ahí como para centrarnos en decir, este es el momento en el que tienes que pensar en tu vida y puedes ocupar este tipo de cosas que yo hago como introvertida para Uh-huh. conocerme mejor? Vale, yo la verdad que creo que el proceso de introspección de una introvertida y una extrovertida tiene que ser diferente, ¿no? Además, en PNL, por ejemplo, yo estudié que cada persona tiene como una vía de acceso diferente a la información y aprende mejor, ¿no? Y actúa mejor. Pues unos son más visuales, otros son más auditivos y otros son más kinestésicos, ¿no? Entonces, claro, las extrovertidas son muy kinestésicas, muy de hacer, de acción. Entonces, a mí lo que se me ocurre si una persona extrovertida quiere conectar un poco más consigo misma es, evidentemente, que no te sientes a meditar porque vas a aguantar cero, ¿no? Entonces, a través de la acción intentar reflexionar, ¿no? Yo creo que sería bueno, pues, todo este tipo de actividades que son de escritura espontánea, es decir, yo me voy a sentar y a escribir sin pensar en algo que dispare, pues, en una palabra o en una situación, pues, a lo mejor ese emprendimiento, y empiezo a escribir lo que yo se me ocurra sobre el emprendimiento. O incluso a través del arte, ¿no? De pintura, de baile, de música, que de alguna manera, a través de lo que ella hace, coja eso que ella está haciendo e intente darle un significado, intente reflexionar acerca de lo que eso puede estar significando o diciendo de ella misma, y no simplemente sentarse a decir, bueno, pues voy a reflexionar ahora sobre mi vida, en lo que quiero, en lo que no quiero, porque es muy profundo, demasiado profundo de golpe, ¿no? Como, ¿qué siento, qué no siento? No, simplemente un poco observarse en el día a día en vale, hago y ahora cada vez voy a intentar tomar un poco más de conciencia en lo que estoy haciendo, en, en qué es lo que me está aportando y a partir de ahí un poco ir conociéndote mejor a ti mismo, ¿no? Pero yo creo que sobre todo eso, a través de la acción y,
Y bueno, yo creo que tú también a través del blog, las preguntas que tú haces, creo que también son interesantes, ¿no? Yo qué sé, una preguntita al día y no decir voy a estar meditando sobre esto media hora, sino simplemente poco a poco coger esa costumbre de decir, paro, veo qué estoy sintiendo en este momento, qué sensaciones a lo mejor en el cuerpo también estoy sintiendo, centrar tu atención en el cuerpo. ¿Hay alguna parte del cuerpo que ahora mismo esté reaccionando en esta situación? Estoy tensa a lo mejor en los hombros, noto como revuelto el estómago, un poco así, más centrada en el cuerpo, en las sensaciones corporales, en las acciones que yo estoy haciendo y en poquitos breves espacios de tiempo diario e ir cogiendo costumbre de observarse a una misma. Ay, Irta, acabas de decirme que mi idea de diario raíz funcionaba, ¿eh? Porque lo Claro. voy a poner diario raíz para extrovertidas, porque Mm, creo que nosotros tenemos que hacer algo. O sea, yo me conocía a partir de la escritura, pero por ejemplo ujú, he encontrado otras cosas como la música. Siempre tiene que ser, oye, yo no lo había pensado, ¿eh? Siempre tiene mm, que ser algo accional, porque sí, claro. cuando empecé el yoga, así como 15, media hora de relajación y yo, Ujú. y yo había dormido, pues, o sea, y no es que no ponía atención, es que era como, pues sí, pero, y ya no, Muerte cerebral. ¿qué tal? Sí, bueno, ya. Eso nos va a ayudar muchísimo. Ujú, Para los que no saben, para los que saben, ahorita estamos sacando un programa que se llama 7 lecciones para encontrar respuestas dentro de ti en gabyblog.com y ujú. les dejo aquí abajo el link porque me gustaría que se apuntaran si son extrovertidas y necesitan reconexión, les va a ayudar muchísimo porque se lo está diciendo una extrovertida que no pone atención en nada. Pero bueno, vamos con la última pregunta, Irta, y después les vamos a pasar algunos los enlaces de la página de Irta si les gusta esta charla, que yo creo que sí. Muchas de mis blogueras ya pasaron la parte de decidir qué negocio querían, ¿no? Ya decidieron que van a poner un blog, no sé, de pintura, normalmente tengo muchas de arquitectura, fotografía, Ujú, publicidad, son más que nada como mi mercado. Eh, ujú, pero muchas de ellas a veces iban hacia un mercado, hacia un segmento introvertido. Y bueno, yo hablo mucho de redes sociales, de canales de comunicación, y siempre me preguntan qué tipo de canal de comunicación utilizo, ¿no? Hasta YouTube, o sea, está el video, están los podcasts, está el blog, está infografías. ujú. Y muchas de nosotras nos olvidamos, o sea, sí, segmentamos público, pero me encantan los mercadólogos, ¿no? O sea, nos ponen en edad de tal a tal, segmento de económico, gustos, y a veces se nos olvida este rollo de cómo reaccionamos los humanos ante los estímulos. Ujú, Tenemos un público que es introvertido, que yo tengo un segmento un poquito introvertido y varias de mis blogueras también. ¿De qué forma nos podemos comunicar mejor? Si tú me dices que se saturan con um, demasiados estímulos, ujú. nosotros hablamos demasiado rápido, o sea, la mayoría somos demasiado fluidas, movemos mucho las manos, color de cabello rojo. Ujú, ¿Crees que esto puede ser contraproducente para una comunicación efectiva? ujú. Bueno, yo más que contraproducente lo que creo es que tiene que ser equilibrado, ¿no? Y que, claro, también tienes que plantearte si tú como extrovertida te diriges a un público eminentemente extrovertido, bueno, pues es evidente que a las introvertidas habrá muchas con las que no conectes, pero y me parece genial que tú intentes conectar con las introvertidas, que tengas esa inquietud de decir, oye, pues aún así yo llego a introvertidas, ¿cómo puedo conectar mejor con ellas, no? Pero yo creo que cada una atrae a las personas que conectan con su personalidad, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, consejos. Evidentemente yo no te voy a aconsejar, cambia tu forma de ser, cambia tu color de pelo para que atraigas a personas introvertidas, ¿no? Pero bueno, sí que hay que tener en cuenta pues eso, que a lo mejor en los vídeos, si tú eres muy de aspavientos y muy de eh, como eufórica, ¿no? De hablar con mucha alegría y mucha energía, a lo mejor a mí me va a cansar antes, pero si es o sea, yo me organizo, es decir, yo sé que ahora te voy a ver y que voy a necesitar prepararme, mentalizarme de que durante este tiempo voy a invertir bastante energía, y entonces antes pues he necesitado estar tranquila y después yo sé que me voy a tener que tranquilizar, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Es decir, lo estoy disfrutando igual porque es eso, la energía de cada uno fluctúa, ¿vale? No es que siempre esté a 100 o siempre esté a 0. Yo durante el día pues va variando, entonces no hay ningún problema en tener ese tipo
de personalidad a la hora de hacer vídeos, pero sí hay que tener en cuenta que a lo mejor hay personas con las que no vas a conectar, sobre todo si vas sumando, es decir, si en tu vídeo eres muy energética, si hay muchos estímulos, ahora por ejemplo tú de fondo no tienes estímulos, estás tú nada más, entonces eso no satura tanto. Si los temas de los que estás tratando son temas superficiales en lugar de trascendentales, de, oye, pues yo me he sentido así, he tenido esta experiencia, no sé cómo lo sentirás tú, cuestiónate, mira en tu interior. Si los temas son así, pues ya me vas ayudando más. Pero si no son así, si son de, ay, el otro día fui de fiesta y te voy a dar un montón de tips para que arrases en una fiesta y seas el alma de la fiesta, ¿no? Claro, ahí me vas perdiendo cada vez más. Eh, yo, por ejemplo, yo considero que si hago vídeos y soy más tranquila, evidentemente a mis personas, mis lectoras introvertidas, eso lo van a valorar. Mi tono de voz, soy una persona que no está, que no grita, que yo he visto vídeos, ¿no? Muchos youtubers que son como, ¡ah! Y machanguitos por aquí, machanguitos para allá, y tú dices, ah, pues sí, conecta muy bien con un tipo de público, pero conmigo cero, ¿no? Después un poco lo que comentábamos antes, ¿no? El blog. Sí es eso, sí hay mucho pincha aquí, lee esto, leo lo otro, en muchos colores, muchos apartados. Bueno, yo soy de abrir, de leer bastante y de querer, claro, como me gusta conocer bien el blog, pues entro y a lo mejor leo más. Pero habrá personas que si van ya, o sea, si llegan a tu blog en un momento del día en el que están cansadas, están agotadas, y abren un blog que es desordenado, que tienes que buscar demasiado para encontrar lo que estás buscando, que te saltan un montón de mensajes y no, ¿sabes? Y no estás en un momento o en un estado de ánimo que te ayude a quedarte ahí, ¿no? Pero yo creo que es eso, sobre todo el nivel de energía al que tú equilibres, es decir, por una parte tú puedes ser extrovertida y hacer vídeos de extrovertida, pero por otra parte si tienes a lectores introvertidos, pues utiliza temas de conversación que conecten con ellos, que sean trascendentales, que sean profundos, que les ayuden a reflexionar sobre sí mismos, sobre la vida, sobre el mundo, ¿no? Que de alguna manera conectes con ellos a través de la reflexión. Puedes tener partes extrovertidas, infografías, yo qué sé, vídeos, música y demás, pero también reservar un espacio para ellos a través de la introspección. No sé si eso más o menos te puede No, sí, servir. total. Por ejemplo, tengo una chica que me sigue que es fotógrafa, es fotógrafa de Ujú. familia, pero su fotografía tiene que ver con esto de captar momentos del día, es decir, nada posado, todo, Ujú. todo en el Ok. fluctuación. Y ella es demasiado extrovertida. Es cuando sube Ujú. fotografías de sus sesiones, redacta 3 párrafos de fuimos aquí, hicimos esto y estuvo así. Y mi primer consejo fue, yo creo que tu público es más de reflexión, o sea, si van a decirte que tú vayas a su casa, a que Mm. convivas con ellos y les tomes fotografías de su día a día es porque quieren guardar un recuerdo que no tiene que ver con Sí, aparentar la familia perfecta, sino decirle a sí. tus hijos, esta fue la familia. Mm. Y yo Claro, pienso que ahí pueden ocupar una comunicación mucho más trascendental y creo que conectarían sí. muchísimo mejor. Pero bueno, ya me has dado un Mm. montón de ideas, Mm. lo veremos más adelante. Creo que esa era la última pregunta, ya tengo la pantalla. Sí. Mm. Bueno, Irta tiene en su blog, yo me suscribí, o sea, yo, eh, paréntesis, aquí no tiene nada que ver, pero paréntesis, yo me consideraba toda mi infancia extrovertida, llegué a la adolescencia y tuve problemas de timidez, y después de la muerte de mi hermana y de mi papá, me convertí en una chica demasiado reflexiva, que tengo un blog de filosofía, vamos, caray. Pero, entonces yo decía, Irta, ¿qué soy? O sea, sí, ¿qué soy? ¿No? Porque no me sentía a gusto con ninguno de los dos. Y Irta me mandó uno de sus posts donde habla sobre la ambivalencia, ¿así se dice, Irta? Ambivertida. Ah, sí. Ambivertida, ambivalencia, ay, vamos. ¿Se parece? Entonces, Irsa, Irsa. Irsa, es que la conozco por nomás chat, conste, esta es la primera vez que Lectora, sí. platicamos, entonces hoy me acabo de enterar. Irsa tiene en su blog, cuando te suscribes, te manda un manifiesto, te manda, es unas plantillas, ¿verdad, Irsa? ¿Irsa? Sí, es una guía con los 12 pasos para amar tu introversión. Y luego, además, unas plantillas, como tú dices, con cuestionarios para valorar si eres tímida o si eres introvertida, si eres extrovertida o si eres introvertida. Y bueno, algo más esquemáticos, ¿no? Con las fortalezas, las debilidades, para hacerte también un cuadrito.
Ah, perfecto. una Yo me gráfica. me lo bajé porque me encantó el blog de Ilsa. Y yo entré y me bajé todo y lo descargué todo y lo estoy haciendo todo. Entonces, los invito de verdad a que chequen su blog. Es maravilloso. Tiene un montón de contenido que si ustedes están en algún proceso de estos de reconexión, si son introvertidas o si son tímidas y quieren como quitarse los paradigmas también, yo les recomiendo que la lean. De verdad, para mí fue un gran reconocimiento. Y si son extrovertidas y ya están seguras que son extrovertidas como yo y estamos locas y demás, yo también les recomiendo que lo lean porque nosotros nos relacionamos día a día con personas introvertidas y no nos damos cuenta, o nos damos cuenta y las tachamos de otra cosa, de timidez, de enfermedad, de, no sé, aislamiento social. Sí, Y antisocial, exactamente. amargada. Y los intentamos orillar hacia donde nosotros creemos que debe ir la balanza. Y eso es una falta de respeto al otro, es una falta de interés por lo que es. Y yo entiendo, hoy me justifico por así decirlo, porque yo no tenía el conocimiento, ¿no? O sea, decía yo, bueno, no lo sabía. Ahora que lo sé, está en mí ayudar a que las extrovertidas eh, demos un lugar a la introversión, a las personas que son así. Yo me acabo de entrar en muchas cosas, para mí fue un mundo abierto, entonces si eres extrovertida y convives con alguien a quien aprecias y que creías que tenía un problema y que creías que era antisocial y lo querías ayudar, te lo ofrezco, replantéatelo, lee el blog de Ilsa y esto es, ayúdalo desde lo que esa persona es. Eso creo que es una misión valiosísima, Ilsa, de verdad. Yo siempre en este blog hablo de propósito en el emprendimiento. O sea, a mí me parece que si tu emprendimiento no tiene un propósito de ayudar a alguien más, es un negocio vacío. Y en el caso de Elsa, creo que es el claro ejemplo de un negocio digital con propósito, que viene desde la razón, por así decirlo, yo no te voy a enojar, Elsa. Yo tengo un post, un manifiesto en el que hablo de dos posturas, dos pilares de los emprendimientos. Uno es la razón egoísta, eso que haces por ti, y otro es la razón social, la que haces por los demás. Y creo que la tuya está tan balanceada que es miedo porque tú eres introvertida, entonces tu razón egoísta sigue siendo que la gente reconozca que ser introvertida es bueno, tiene sus ventajas, pero también ayudas a que las demás se reconozcan a sí mismas como Sí. parte de un entorno y lo valioso que son. ¿No? Entonces, me encanta, por favor, chequen el blog de Elsa, de verdad. Y bueno, con eso damos por terminada nuestra colaboración. Estoy segura que en su grupo les va a gustar esta colaboración, eso espero. Y les invito a dejarme aquí los comentarios, ya saben, suscribirse en el canal y visitar el blog de Ilsa. Un placer, nos vemos el próximo. Olvídenlo, yo soy extrovertida y no tengo fecha. Nos vemos. Bueno.